Hola, mis chiquitos bellos y hermosos, ¿cómo están mis amores bonitos? Espero que estén muy bien, con toda la energía del mundo y estén todos dispuestos para conocer un poco más de nuestra historia, de esto tan bonito que ha dejado la huella de nuestro pasado y que poco a poco, cierto, vamos conociendo, vamos resaltando y vamos valorando cada día más. Hoy nos corresponde, mis amores lindos, analizar un poquito lo que es la población indígena. Ya nosotros vimos la población afrodescendiente y la población mestiza, ¿cierto? Hoy vamos a analizar esta población que de alguna manera a veces es un poquito muy ceñida a sus costumbres, a su cultura y no deja que de alguna manera nosotros podamos permear en su centro y en su funcionamiento interno. Una población única con unas características fascinantes en su modo de vida, fascinantes en su estado natural, y vamos entonces a analizarlos con mucho detenimiento a esta población indígena. La población indígena en nuestro país es quizás una de las poblaciones más bellas en cuanto a su naturalidad propia. Es admirable cómo nosotros en nuestro país contamos con la posibilidad de tener a una población indígena con culturas propias, con rasgos culturales, rasgos y costumbres que realmente marcan la diferencia con respecto al mundo. En relación general o en un marco, digamos, internacional, se encuentra que la población mestiza es alrededor del 47.8%. La población blanca continúa en el siguiente rango, es decir que por debajo de la población mestiza se encontraría la población blanca. La población afrocolombiana, que nosotros ya la vimos la semana anterior, ¿cierto? Corresponde al 14,1%. Y justo aquí, en el último eslabón, está esta población que estamos analizando hoy, que es la población indígena. Quiero que ustedes miren un poquito esta imagen de fondo, miren la naturalidad, la expresión viva de esta niña, que está marcada no solamente por esas serie de elementos con los que cubre su cuerpo y de alguna manera, cierto, resalta no solamente su belleza, sino toda la expresión natural de su ser. Entonces, podemos encontrar ya en nuestro país como tal que en total, cierto, se encuentra alrededor de, pues ha cambiado un poquito, pero en el censo del 2005 la población más o menos oscilaba entre el 3.4%, o sea, el 3% de toda la población de Colombia correspondía a la población indígena. Eso más o menos es 1.39 millones de personas que hacen parte de esa población indígena. Es un número bastante considerable. Ya ahorita en el 2018 se encontró que más o menos 1.9 millones ya de población indígena que encontramos en nuestro país, y eso más o menos equivale al 4.4%. Es decir que hay algo muy bonito y algo muy positivo para nuestro entorno y para nuestro territorio, y es el hecho de que aumentó más o menos alrededor de un punto porcentual, es decir que aumentó la población indígena. Saber que aún ha aumentado esta población es realmente muy gratificante, nos llena de mucha energía porque nos invita a seguir valorando esta población que se ha mantenido, se ha sostenido, que ha tenido un pasado muy fuerte, pero que aún así sigue permeando y sigue tratando de conservar su idiosincrasia, su cultura, todas sus tradiciones. Muy bien, entonces en ese orden de ideas es importante resaltar que los departamentos donde se ubica la mayor cantidad de población indígena, que ya hablamos del 4.4% según el censo del 2018, pues son La Guajira, con más o menos 394.683 habitantes indígenas. En el Cauca, que tenemos más o menos 308.455 indígenas en el Cauca. En Nariño, que también hay una población indígena bastante considerable, que son 206.455. En Córdoba más o menos tenemos 202.621 habitantes indígenas. En el Sucre contamos con alrededor de 104.890 indígenas.
Y asimismo, digamos que tenemos censo y según, digamos, población indígena específica, pues notablemente con un gran número encontramos los wayuu, que quizás es la población indígena más numerosa, son más o menos 380.460 wayuu. La cultura zenú, que más o menos son 307.091. Está la cultura nasa, que también está con 243.176. Y la cultura que está en Nariño o en Pasto, que son 163.813. Así, digamos que estos pueblos, digamos, hay muchas más culturas que las vamos a ir viendo poquito a poquito, que quizás ahorita enseguida las vamos a mencionar, pero estos pueblos se concentran muchísimo en lo que es en nuestro país, con alrededor del 58.1%, es decir, son pueblos bastante numerosos y que son, digamos, la gran mayoría. Que es importante reconocer esta población indígena, esta población que está justo allá en lo más profundo de las selvas, quizás en lo más misterioso de los desiertos, de la Guajira, o quizás en lo más oculto de nuestro territorio central. Esta población se reconoció y se le reconocieron sus derechos fundamentales en la Constitución de 1991, porque antes era una población que no tenía derecho absolutamente a nada, era una población que se trataba de una manera muy vulnerable, que eran sometidos a una serie de castigos como nosotros lo pudimos ver en esa época colonial, una época fuerte de sometimiento, principalmente a estas culturas indígenas, de quienes llevaron, digamos, el mayor rango. Entonces, en 2009 también es importante resaltar que las Naciones Unidas, ¿cierto?, declaró los derechos fundamentales de los pueblos indígenas. Eso hizo que también a nivel nacional e internacional se pensara en los indígenas como una población que realmente vale oro. ¿Por qué decirlo vale oro? Porque su cultura es magnífica, su cultura es extraordinaria. Y muchos de los pueblos que existen indígenas, pues generalmente no nos cuentan a fondo todo lo que tiene que ver con sus misterios ocultos, con sus tradiciones, porque también son muy reservados en su cultura y lo poco que podemos nosotros conocer de ellos realmente es muy valioso y es muy admirable. Han tenido en nuestro país algo muy difícil, y es que enfrentarse a lo que fue el conflicto armado, porque el conflicto armado de alguna manera incursionó en sus territorios y de alguna manera los despojó un poco de su forma de vida, de su forma de ser, los obligó a otro tipo de habilidades, a otro tipo de estilos de vida para buscar sobrevivir y para buscar preexistir. Entonces, en esa medida, es muy importante que reconozcamos que este pueblo indígena, ¿cierto?, ya tiene unos derechos fundamentales y a pesar de que el conflicto armado pues ha hecho que desaparezcan muchos indígenas, también ha hecho que nosotros o organizaciones como las Naciones Unidas piensen en el rescate de sus tradiciones y piensen en estos pueblos como algo muy importante. Hay que rescatar o hay que identificar que la población indígena quizás es muy diferente a nosotros en muchos aspectos, pero uno que marca la diferencia corresponde a sus lenguajes. En nuestro territorio, digamos que el lenguaje oficial es el español, pero en relación a la población indígena, si nosotros miramos, ellos hablan alrededor de 64, se cree que más o menos son 64 lenguas amerindias. Amerindias, el concepto se entiende como esa formación de lenguas en lo que tiene que ver con esa cultura americana indígena, y una diversidad de dialectos que más o menos son 13 familias lingüísticas correspondientes. Entonces es una cantidad de lenguajes innumerables que realmente tienen un simbolismo y una complejidad poderlos aprender y entender. Por eso cada cultura tiene un lenguaje propio y un estilo de vida distinto. De las familias de lenguas más importantes, pues se resalta la chibcha, caribe, la arawak, lo que tiene que ver con la barbacoa, que son en los agua o guambianos, en el chocó, en los embera, el guayjibo, en los sicuna, o en los cuiva o en los iguenito. El tucano es también una familia lingüística, principalmente lo que tiene que ver con algunas culturas como los lisanos, los sirianos, los tucanos, los pirapatuyos.
el Tanimuca. En Macú, los que son los Nucac Macú, entonces el Huitoto o el Bora, el Saliva, los Ingas que hablan quichua. Entonces ahí nosotros resaltamos como principalmente pues nosotros hablamos de lo que tiene que ver con esa familia Chibcha y la familia de los Inga, que son dos familias lingüísticas bastante establecidas y que dan un sinnúmero de dialectos diferentes. Que es importante resaltar, pues que definitivamente nuestro departamento es muy rico en culturas indígenas, algunas evidentemente pues ya desaparecieron, pero otras pues digamos hacen presencia en nuestro territorio o han hecho presencia. Podemos destacar, por ejemplo, los arhuacos que hacen presencia en lo que es el departamento de Cesar y Magdalena. Su lengua es chibcha y son aproximadamente 34.711.000. Hay otra serie de culturas también que nosotros vemos como en Nariño, en Putumayo, en Baupés, en La Guajira, los zarzarios. Podemos destacar también la cultura embera. La cultura embera es muy representativa también y principalmente se destaca o su ubicación corresponde a los departamentos de Caldas, Antioquia y Quindío. Se ubica mucho también en lo que tiene que ver con Chocó, Cauca. En Cauca también encontramos población indígena embera. Y es muy importante también destacar, digamos, dentro de su cultura esos rasgos propios que las diferencian, porque si bien son población indígena, también tienen rasgos característicos que las diferencian unas de otras. En departamentos como el Baupés, el Yuptá, en departamentos como el Baupés o Putumayo, en el Amazonas, quizás es los departamentos más ricos con culturas y pueblos indígenas como los Cauca, como los Camincina, como los Cancuanos, como los Carijona, como los Quichua, como los Cofán y como los Cogi. En la imagen ustedes pueden ver una imagen representativa de la cultura Coye, muy del departamento de La Guajira, de Cesar, de Magdalena, donde están ubicados. Vamos ya para el centro, para la parte central, culturas como lo que tiene que ver con los muiscas propiamente, que nosotros ya sabemos que pues ellos de alguna manera desaparecieron, pero dejaron sus tradiciones a otras culturas. Vemos la cultura paez, ya de Nariño, vemos culturas como los panché, entre otras culturas que definitivamente pues digamos que nos sorprenden. Vemos también que aquí es algo importante y era lo que yo les decía, que hay muchas culturas que si bien aún existen, también hay otras que definitivamente ya desaparecieron, ¿cierto? Como esta imagen que ustedes pueden ver y que yo sé que automáticamente la reconocen y piensan en la cultura quimbaya, ¿cierto? O los según que también ya de alguna manera desaparecieron, pero pues igual nos dan su testimonio. Entonces es importante también destacarlos. En Cesar, La Guajira y la Magdalena se resalta un poco lo que tiene que ver con los Tairona. Los Tairona es una cultura muy, muy interesante también, muy fascinante, un pueblo indígena bastante sólido en sus estilos de vida propios. Entonces también vale la pena muchísimo conocerlos y entenderlos. Tenemos también otras culturas más como hacia el sector de Caquetá y Putumayo, como son los Huitoto. Los Huitoto también tienen rasgos muy característicos y propios. Para lo que tiene que ver con Boyacá y la Sierra Nevada del Cocuy, los Ugua, que también manejan la cultura chibcha y que quizás, por ejemplo, estas culturas tienen algo muy especial, es que sus estilos, por ejemplo, de medicina son propios del entorno donde están. Entonces ellos a través de las plantas buscan sus propias medicinas. En sus malocas, ¿cierto? Desarrollan un sinnúmero de actividades culturales y tradicionales y van dando como esa prioridad para seguir manteniendo sus culturas. Hay que destacar también que muchas de estas culturas definitivamente no permiten que
que incluso el pueblo de color de piel blanca, ¿cierto? Porque pues ellos también tienen muy en cuenta lo que son el color de piel, incursionen en sus culturas precisamente para que no vayan a dañar un poco sus tradiciones o a cambiar su forma de vida. De las personas que pronto tienen contacto o han tenido la posibilidad de tener contacto con ellos, pues evidentemente no pueden llevar celulares y no pueden llevar una serie de objetos que hacen parte ya de nuestro desarrollo tecnológico, sino que tienen que habituarse a las culturas propias de allí. Bueno, chiquitos bellos, entonces espero que les haya gustado.